Ya pueden iniciar, ya está transmitiendo en vivo. Ingeniero Lubin, ya puede iniciar. Ingeniero Luwin, ya puede comenzar ingeniero Luwin. Luwin, tu audio, por favor. Sí, Ya puedes arrancar. ya. Me copia Ismael. Dale. Ya. Ingeniero Hugo, muy buenas noches. Ismael, Buenas noches. buenas noches a todos los presentes, a la asistente, la señora, y en especial a Ina Martínez Castro, que en esta exposición vamos el agrado de escuchar el tema de aplicaciones de aviones y colchones en riberas urbanas. Creo que te escuché comentar algo, Israel. Yo también estoy trabajando en la región Lima, área sensible, y es un tema bastante importante que no se le da la importancia del caso, valga la redundancia, ya que siempre estamos repitiendo lo mismo, haciendo solamente descolmataciones, y eso un poco que incomoda a los pobladores que están dentro del cauce o cerca al cauce de los ríos. Bueno, tenemos para conversar durante todo el curso con la ingeniera Lorena, dándole la bienvenida como especialista en consultorías y proyectos de ingeniería geotécnica e hidráulica. Oportunidad le cedo el pase a nuestro gerente general del Consejo Departamental de Lima, al ingeniero Mario Gu. Adelante. Gracias, Ludwig. Muchas gracias. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este evento tan importante organizado por el CD Lima y encabezado por el ingeniero Ludwig Aguado en su condición de presidente del comité local provincial. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. El saludo de nuestro decano, el ingeniero Oscar Rafael Anyosa, y agradeciendo evidentemente también la participación de nuestra colega, la ingeniera Lorena Martínez, en un tema tan interesante como es la aplicación de gaviones y colchones en riberas urbanas. Yo he visto un poco esto de gaviones, sobre todo gaviones en la sierra, cuando yo en una época trabajando para el Estado construía carreteras y puentes. Entonces veía el tema de gaviones en parte de la sierra en la cual había el tema, digamos, de los ríos que generalmente todos los años cambiaba de cauce y generaba pues inundaciones y problemas a los pobladores. Es un tema bastante técnico, pero muy interesante, como dijo el ingeniero Aguado, de mucha actualidad. Y va a ser muy útil para todos ustedes, estimados colegas. Nuevamente, bienvenidos a este evento. Gracias a todos ustedes por su participación. Gracias a nuestra colega Lorena Martínez y el máximo provecho de esta actividad para todos y cada uno de ustedes. Y una recomendación de que sigamos cuidándonos, que Dios mediante esperemos que esta pandemia pase lo más pronto posible para poder retomar nuevamente nuestras actividades de costumbre. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Saavedra, usted creo dar unas palabras y después para que ya empiece nuestra colega Lorena Martínez a dar su disertación. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero Mario. Buenas noches. Ingeniera Lorena Martínez, le agradezco esta exposición muy importante, como le indiqué hace unos minutos. Esta problemática lo tenemos hace muchos años y en todo este transcurso de año lo que estamos investigando y trabajando sobre la solución definitiva de los problemas en las riberas de los ríos es un trabajo constante y una lucha constante, pero bueno, a veces las autoridades que están muy arriba por nosotros no nos apoyan, ¿no? Es por eso que nosotros a través del colegio, en la parte técnica, debemos incidir, darles el apoyo necesario a los gobiernos municipales para poder trabajar en conjunto, porque todo esto es un trabajo en equipo. Y si no trabajamos en equipo, esta problemática siempre va a seguir. Yo le agradezco de antemano por esta gran exposición que es muy importante para todos nosotros. Ingeniero Ludwig Aguado, lo felicito por esta conferencia que se ha coordinado y bueno, y comunicarles que estamos trabajando muy duro con los comités de provincia y por lo pronto con lo que son eventos, se ha venido dando satisfactorio y con éxito los eventos que se vienen realizando hasta el momento. Ingeniero Ludwig, gracias, le doy el pase para que la ingeniera Lorena Martínez pueda dar nuestra conferencia el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes y muchas gracias a todos ustedes. Bueno, agradecer a nombre del Comité Local Cañete y Auyos, a quien tengo el honor de ser el presidente, y agradecer también a todos los participantes que se están uniendo cada vez un poco más. Sabemos que la recargada labor que tenemos cada uno de nosotros, pero igual es un curso, una exposición muy importante y que se da en toda la costa a nivel nacional. Esperemos que aproveche para todos. Y nuevamente agradecer a la ingeniera y le dejo, ingeniera, bienvenido y esta magnífica exposición. Adelante, ingeniera. ¿Qué tal? Buenas noches con todos, muchas gracias por la presentación y bienvenidos a esta charla, aplicación de gaviones y colchones en riberas urbanas. Si por ahí se corta la conexión o no se está presentando alguna diapositiva, con toda la confianza, por favor, me interrumpa. Pues bien, un resumen de lo que va a ser esta charla es cómo se comportan los ríos, por qué utilizar gaviones y colchones, cuáles son los tipos de obras que vemos en los márgenes longitudinales, deflectoras, cuáles son las consideraciones tanto para diseño, instalación y mantenimiento que debemos tener al momento de aplicar este tipo de soluciones, cuáles son las limitaciones también de estas soluciones, no todos los materiales son perfectos, la durabilidad que es muy importante, y algunos casos de éxito, ¿no?, que hemos tenido en Macaferri. Pues bien, vamos a iniciar. ¿Cómo se comportan los ríos?, ¿no? Aquí vamos a ver en la dinámica de la diapositiva, que cuanto mayor es la tensión de arrastre, mayor va a ser la dimensión de material que se va a transportar. Al aumentar la tensión, una partícula que se encuentra en estado de reposo, como se puede ver en la animación, puede ser transportada por el agua, ya sea rodando, deslizándose o saltando hacia aguas abajo, ¿no? Aquí vamos a ver el equilibrio dinámico del flujo a través de la balanza de Lane, ¿no? Se dice que un cauce de un curso de agua se encuentra en equilibrio cuando la cota del fondo no sufre ninguna modificación. Este equilibrio puede ser medido por la balanza de Lane. Como se observa en el esquema, tanto la capacidad de transporte del flujo como la cantidad de sedimentos transportados se encuentran en equilibrio, ¿no? Y este esquema nos permite observar si debido a alguna variación del cauce, pues se encuentra en condición ya sea de erosión o de sedimentación. Por ejemplo, ¿qué pasa si aumentamos el peso a la capacidad de transporte del flujo? Vemos que la balanza se está inclinando, ¿no?, hacia la capacidad de transporte del flujo, por un incremento de caudal, por ejemplo. Entonces la balanza ya presenta un desequilibrio y se evidencia una baja cantidad de sedimentos transportados, ¿no? Es decir, se está originando la erosión. Ahí podemos ver en la imagen de la derecha cómo el talud se está erosionando producto del flujo del agua, ¿no? Ahora vamos a ver el lado opuesto. ¿Qué pasa si aumentamos una cantidad de sedimentos transportados y la capacidad del flujo disminuye, ¿no? En este segundo ejemplo, debido a la variación de la pendiente, por ejemplo, se puede originar una sedimentación, ¿no? Entonces, estos son los cambios del equilibrio dinámico que sufre el flujo. Ahora,
¿Por qué utilizar gaviones y colchones? Primero hay que saber qué material vamos a usar cuando vamos a proteger el margen de un río frente a la erosión. Primero, que la tensión admisible del revestimiento que vamos a colocar tiene que ser superior a la tensión del flujo, ¿no? Para poder garantizar el revestimiento contra la erosión. Por otro lado, el material que se debe utilizar tiene que ser permeable para evitar así las alteraciones en la capa freática. Tercero, la flexibilidad es muy importante, ya que debe ser considerado que los materiales tienen que ser flexibles para poder absorber las erosiones o asentamientos, que de todas maneras se va a originar a pesar de que haya un revestimiento. Y finalmente, la durabilidad y la integración con el medio ambiente, ¿no? Para alterar lo menos posible la flora y la fauna de la zona. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en el esquema, un talud que es erosionado, el margen de un río, ¿y qué vamos a colocar? Tenemos como primera opción un sistema tradicional, que es la utilización de piedras sueltas, más conocido como el enrocado, ¿no? Para ello debo asegurarme en el peso de las piedras, ya que la estabilidad de esta solución pues, va a depender del peso de las piedras, ¿no? Aquí tenemos un esquema donde se colocan las piedras superpuestas, y tenemos una segunda opción, que ahí vienen a ser los colchones o gaviones, ¿no? En ese caso, no solamente tengo que asegurarme del peso específico de las piedras, ya que van a estar rellenados los colchones y gaviones de piedras, sino también de qué tipo de malla voy a colocar para el confinamiento, ¿no? Ahora, ¿serán iguales? Enrocado y gaviones y colchones, ¿cuál debo usar? ¿Cuál es mejor? ¿Dónde usar? Vamos a verlo. Vamos a hacer una comparación numérica. Dicen que los números no mienten. Pues bien, el esfuerzo crítico viene a ser el esfuerzo que necesita el flujo para iniciar el movimiento de las piedras, ¿no? Entonces, para que el flujo pueda iniciar el movimiento de las piedras de ese revestimiento, se necesita, 1, el diámetro medio de la piedra al revestir, de enrocado o de colchones, el peso específico del flujo, que todos conocemos, el peso específico de la piedra de revestimiento, por eso es importante que no sea una piedra laja, no sea una piedra porosa, para ninguno de los dos casos, ¿no? Tenga un buen peso específico, entre 24 a 25 kilonewtons metros cúbicos. Y el coeficiente de Shields, ¿no? Ahora vamos a ver. La primera diferencia. El coeficiente de Shields en la piedra suelta es de 0.047, mientras que en el colchón es de 0.1. ¿Qué nos indica esto? El colchón tiene el doble numéricamente en coeficiente de Shields que la piedra. Y si observamos la fórmula del esfuerzo crítico, el coeficiente de Shields es directamente proporcional al esfuerzo crítico. Es decir, voy a necesitar a mayor coeficiente de Shields, voy a necesitar un mayor esfuerzo del flujo para iniciar el movimiento de las piedras, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera diferencia. 2. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que el flujo tiene un esfuerzo tangencial de 250 pascales, ¿no? Entonces vamos a diseñar nuestro revestimiento para soportar 250 pascales. Vamos a iniciar con la piedra para 250 pascales. Con un coeficiente de Shields de 0.047 voy a necesitar un diámetro medio de piedras de 32 centímetros. Si se dan cuenta, el coeficiente de Shields va a depender de qué tipo de solución. El peso específico de la piedra y del flujo son variables constantes, ¿no? Lo único que va a cambiar es el diámetro de la piedra. Pues bien, para un enrocado vamos a necesitar 32 centímetros de diámetro medio y va a tener un espesor aproximadamente de 48 centímetros. Ahora vámonos a calcular con el colchón. Para el mismo problema, para resistir un esfuerzo tangencial de 250 pascales, vamos a requerir solamente 15 centímetros. ¿Por qué? Porque nuestro coeficiente de Shields ya nos está ayudando. Si el coeficiente de Shields sube, entonces el diámetro medio de la piedra va a bajar, ¿no? Y el espesor que vamos a requerir es un colchón de 23 centímetros. Entonces aquí encontramos la segunda diferencia. Cuando vamos a usar colchones, tenemos la ventaja de que vamos a utilizar menos volumen de piedra. Y eso es muy favorable en temas económicos. Y no solamente en temas económicos, aquí regreso a la diapositiva, sino también en temas de instalación. Es mucho más fácil colocar los colchones y gaviones que se puede instalar con mano de obra no calificada de manera manual que estar cargando pues, estas rocas, ¿no? para el enrocado. Ahora, ¿qué tipos de obras tenemos
¿no? Para la protección. Tenemos obras longitudinales, por ejemplo, protección superficial. ¿Qué significa protección superficial? Que este talud se encuentra geotécnicamente estable. Lo único que vamos a hacer es protegerlo de manera superficial. Esta franja naranja que pueden ver representa los colchones que van a proteger. Y para ello, ¿qué verificación debo hacer? Una verificación hidráulica, donde la tensión del flujo debe ser inferior a la tensión admisible del revestimiento que voy a colocar. Y algo muy importante que debe ir en todas las obras hidráulicas es la cama antisocavante, porque de todas maneras, así se coloque un revestimiento para proteger contra la erosión, de todas maneras se va a socavar al pie. Entonces, esta cama antisocavante tiene que ser entre 1.5 a 2 veces la altura de socavación. Como se dan cuenta, va echada en el lecho del río, no es necesario excavar, no es necesario profundizar, simplemente va echada, ¿no? Y esa cama antisocavante, pues siempre va a ser de colchones Reno, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un proyecto de una protección superficial, se ha protegido el talud, y en la parte horizontal, en la parte de abajo, podemos ver la cama antisocavante, ¿no? Esta cama antisocavante, como les comenté, entre 1.5 a 2 veces la altura de socavación. Aquí tenemos un proyecto en Arequipa, por ejemplo, donde se ha realizado una canalización con colchones Reno, ¿no? En la quebrada activa de la variante de China. Ahora, tenemos otro caso también. Obras longitudinales, pero ya no solamente vamos a proteger el margen, sino vamos a brindar un sistema de contención. ¿Qué pasa? A ver, se me perdió la foto. A ver, aquí, ¿qué pasa? Producto de la erosión, pues se ha perdido parte de la calzada, ¿no? Como podemos ver. Entonces, aquí no solamente hay que proteger el margen contra la erosión, sino que también hay que volver a conformar la plataforma. Y para ello, pues hacemos dos tipos de verificaciones. Hidráulica y ahora viene la verificación geotécnica. Hidráulica, como les comenté, vamos a asegurar, garantizar que el esfuerzo tangencial del flujo sea inferior al esfuerzo admisible del revestimiento que voy a colocar. Y también geotécnicamente vamos a garantizar que sea estable. Vamos a verificar los factores de vuelco, deslizamiento, estabilidad global, capacidad portante y los esfuerzos internos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, se ha perdido parte de la calzada y vamos a reconformar con un muro de gaviones a gravedad. Como este muro funciona a gravedad, va a estar su estabilidad va a depender de su propio peso. Entonces, aquí también es importante el tipo de piedra que vamos a colocar. Que no sea laja, que no sea porosa, que sea de buena densidad, que esté libre de impurezas, ¿no? Y por ello también es importante el predimensionamiento que le vamos a dar a estos muros de contención, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, con gradería afuera, con gradería hacia adentro o gradería mixta, ¿cuál usaremos? Podemos usar cualquiera. Por ejemplo, si usamos con la gradería hacia adentro, como se ve en la imagen de la izquierda, vamos a optimizar espacio. Hay cauces en los que son muy estrechos y colocar gradería hacia afuera podría estrangular el cauce, ¿no? Originando mayor erosión. En este caso, entonces, gradería hacia adentro. Adicionalmente, la gradería hacia adentro da una estabilidad mayor geotécnicamente, porque es como que uno está parado, te pisan los pies y si te empujan, ya no te caes, ¿cierto? Igualito pasa. En este caso, la estabilidad también va a estar beneficiada por el peso del suelo que está aplastando el muro de gravedad, ¿no? Ahora también tenemos en la imagen de la derecha gradería hacia afuera. Aquí también beneficia en el tema del mantenimiento. Como se pueden dar cuenta, la gradería es cada 1 metro, ¿no? O cada 50 centímetros, según sea el proyecto en el que vayan a utilizar estos productos. Entonces, podrían bajar por esa gradería, pues, el personal para poder realizar el mantenimiento, ¿no? O puede ser mixto, ¿no? Como una torta, no hay problema. Pero ¿qué es lo importante aquí? Colocar una cama antisocavante. Primero el geotextil. Aquí me olvidé del geotextil. Esta franja naranja que ustedes ven tanto en la cara posterior del muro como en la base es el geotextil no tejido. ¿Por qué lo colocamos? Porque estos materiales son permeables. Estos materiales son de malla doble torsión que van a estar rellenados de piedra. Así que igual el flujo se va a filtrar. Y puede lavar los finos del material que está detrás o debajo de estos muros. Entonces es importante colocar estos geotextiles para reducir la velocidad residual, ¿no? La velocidad residual ya es la velocidad que ya viene
afectada, ¿no? Ya no es la misma velocidad del flujo, sino un poquito más afectada porque está pasando por esta zona permeable. Ahora, este geotextil va a reducir aún más la velocidad residual. Y adicionalmente a ello, su cama antisocavante, que es muy importante, que es de colchones, ¿no? Ahora, ¿por qué cama antisocavante? Podemos ver aquí en la animación, de todas maneras se va a originar el transporte de sedimentos y va a seguir erosionando, ¿no? Miren, vemos aquí en la animación, se va a erosionar el flujo, se va a erosionar, perdón, al pie del muro y va a dejar la base totalmente desprotegida. ¿Y qué va a pasar? El muro puede ceder, puede fallar por vuelo, ¿no? Entonces, de nada va a servir que nosotros hagamos nuestro muro de gravedad de gaviones si no le vamos a brindar una cama antisocavante para proteger. Para ello, colocamos esta cama antisocavante y como los colchones y los gaviones son materiales flexibles, pues se van a ir acomodando al terreno. Miren, el flujo de todas maneras va a socavar, ¿no? Miren cómo socava. ¿Y qué pasa con el colchón? Se acomoda. Simplemente va a ir cayendo como un brazo, ¿no? Hasta convertirse 100% vertical y darle toda la protección antisocavante a nuestro muro. Esto es muy importante. Ya sea para defensas ribereñas, ya sea para espigones, ya sea para diques, siempre es importante la cama antisocavante, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto que es una defensa ribereña, ¿no? En el margen izquierdo, pues, del río Santa. Este proyecto está en Ancash. Y aquí vemos dos cosas importantes. No solamente es una defensa ribereña, sino también es una protección de puentes. Se dan cuenta que esos productos son bastante versátiles, ¿no? Cumple dos tipos de función. Aquí tenemos otro proyecto en San Martín, ¿no? Una defensa ribereña que está protegiendo esta zona urbana. Ahora, ¿solamente tenemos obras longitudinales? No, también tenemos obras deflectoras. Aquí se puede ver, ¿no? ¿Qué pasa? La erosión en los márgenes provoca deslizamientos laterales y pueden tener origen en diferentes factores, ¿no? Como por ejemplo, en las curvas, en el esquema se puede apreciar aquí la erosión en el margen externo, ¿no? Debido a una sobrelevación del agua en este sector originado por la fuerza centrífuga, ¿no? Así como cuando vamos en un coche, pasamos por una curva y el cuerpo se inclina, igual se inclina el agua. Otros factores son las presencias de obstáculos naturales o artificiales, como por ejemplo las pilas de los puentes o la obstrucción, de repente un tronco de árbol o de repente el desmonte que se bota, pues, ¿no? En las riberas, provocando todo ello la erosión, ¿no? Entonces, para ello, una de las soluciones es colocar espigones. ¿Para qué colocamos los espigones? Para recuperar este terreno que hemos perdido, ¿no? Aquí se puede ver cómo se está generando la sedimentación y vamos recuperando el terreno y vamos recuperando el margen, ¿no? El margen real, original del cauce. Por ejemplo, aquí tenemos la foto de un espigón pequeño de 2 metros de altura con su respectiva cama antisocavante. Miren cómo está aquí abajo la cama antisocavante. Y este es el cuerpo, ¿no? Este es un espigón de asta simple. Y se puede ver aquí cómo ya se ha generado la sedimentación años después, ¿no? Si ustedes observan, la sedimentación está ya en todo el cuerpo del espigón. Y este es el objetivo de este tipo de soluciones, ¿no? Recuperar el margen original del cauce, ¿no? Aquí está. Como les comenté, tenemos diferentes tipos de espigones. Puede ser martillo, bayoneta, asta simple, con inclinación aguas arriba, inclinación aguas abajo. Para el diseño de espigones hay diversos tipos de métodos. También es muy empírico, ¿no? Si ustedes gustan una charla exclusivamente de espigones, lo podemos programar. Es un tema bastante extenso. Ahorita vamos a verlo de manera puntual nomás como un tipo de obra de protección, ¿no? Una obra deflector en este caso, ¿no? Aquí vemos un proyecto en San Martín, ¿no? En Villa Toscano, que se realizó aquí estos espigones, y aquí se ve también trabajando en conjunto con la defensa ribereña, ¿no? Ahora, les voy a mostrar un video bastante interesante sobre un resumen de todos el tipo de obras que se puede aplicar con estas soluciones, ¿no? Voy a bajar un poco el volumen para poder. Por ejemplo, este proyecto en el río Guayave, en San Martín. Aquí vemos la defensa ribereña. Y esto
Esto tiene un diseño arquitectónico, si se dan cuenta, porque en la parte derecha está la zona urbana, y como este es un material permeable, de todas maneras va a filtrar. Y si se dan cuenta, en la parte de atrás no hay geotextil, como yo les mostré en los esquemas, porque no hay un terreno que está sosteniendo, ¿no? Prácticamente está aislado. Y esto, como va a filtrar, puede causar cierta incomodidad, pues, a la zona urbana, y aquí hay un sistema de drenaje, ¿no? Miren cómo se va utilizando este tipo de soluciones de manera mixta. Esta es una obra arquitectónica. Aquí vemos la defensa ribereña. Miren cómo se integra con la naturaleza. Vamos a ver. Miren cómo la vegetación va creciendo, porque es un material inerte, es un material permeable que no impide la líneas de flujo. Aquí vemos los espigones. Estos son espigones prácticamente sumergidos. Miren el nivel en el que está a comparación de la defensa ribereña. Y miren esta gradería. Acá se dan cuenta que los gaviones y colchones son 100% flexibles. Miren las formas que podemos lograr aquí. Y esta gradería va a servir para que la comunidad pueda transportarse por aquí. Miren los accesos que podemos formar. Aquí está la comunidad transitando libremente. Miren esta salida de alcantarilla que está por acá. A ver, pasó muy rápido. Esta salida de alcantarilla. Los gaviones y colchones son flexibles y se pueden cortar sus mallas sin ningún problema, porque como son doble torsionadas, no se van a destejer. Así que tranquilamente se pueden incrustar alcantarillas, postes, sin ningún problema. Proyecto en Lamas. Miren esta canalización. Aquí ahora quiero comentar lo siguiente. En este caso era necesario revestir todo el fondo del cauce, pero hay proyectos en los que son muy extensos. Estamos hablando de 20, 30, 80, 100 metros. Y no es necesario revestir todo el fondo, si solamente el objetivo es proteger el margen contra la erosión, ¿no? Para esos casos solamente se coloca en el fondo la cama antisocavante, como hemos visto en los esquemas, ¿no? Pero hay otros casos donde ya son canales o son cauces más estrechos, ¿no? Donde sí se tiene que revestir todo el fondo, como el que estamos viendo en el video. Miren aquí en la parte de atrás, no sé si logran ver, hay algo negrito por aquí. Ese es el geotextil, que está protegiendo contra la erosión al suelo que se encuentra debajo y en la parte lateral de los márgenes. Fue un pequeño resumen, ¿no?, de las obras que podemos realizar con este tipo de soluciones. Ahora vamos a pasar a las consideraciones de diseño. ¿Qué debo tener en cuenta antes de diseñar este tipo de soluciones? Uno, mi cama antisocavante, que es muy importante, ¿no? 1.5 a 2 veces la altura de socavación que nos indican los estudios. 2. Recordemos que una defensa ribereña, un muro de gravedad, está en función a su propio peso, así que no puede ser una estructura esbelta. Por lo tanto, su base tiene que ser superior al menos a la mitad de la altura. ¿Ok? 3. La inclinación. Si nosotros nos fijamos aquí, este ángulo beta, la inclinación respecto a la vertical máximo puede ser 6 grados. Y la inclinación respecto a la horizontal, aquí en alfa,
imaginando que tenemos un revestimiento superficial, sin ningún tipo de anclaje, máximo hasta 30 grados. Ahora, ¿qué pasa si mi proyecto tiene 40 grados, 45 grados? No pasa nada. Aquí en la parte superior, en la corona del talud, se coloca un gavión como un dadito y se amarra, ¿no? Para poder amarrar los colchones que se están lanzando aquí. O si es que la pendiente es amplia, tiene una altura considerable, pues cada cierto tramo de la pendiente se va a ir colocando gaviones, ¿no? Anclados de manera horizontal para poder hacer un esfuerzo pasivo a los colchones y poder colocarlos, ¿no? Así que no hay ningún tipo de problemas, solamente tiene ligeras restricciones si las inclinaciones son superiores a 30 grados, pero hay forma de solucionarlo. Ahora, ¿qué parámetros tengo que tener en cuenta? Fuera de los parámetros de fricción, cohesión, peso específico del terreno natural para el análisis, tengo que tener en cuenta que mi piedra con la cual voy a rellenar este tipo de productos tiene que ser una piedra libre de materia orgánica, no laja, no porosa, que tenga un peso específico de 24 a 25 kilonewtons y tener en cuenta que estas piedras tienen una porosidad de 30%. ¿Por qué les digo esto? Hay programas, por ejemplo, cuando ustedes van a querer hacer el análisis de estabilidad en el slide, que es un software comercial, el slide no reconoce la porosidad de la piedra. Entonces, hay que ingresar ya el peso específico asumiendo la porosidad, es decir, castigando ese 24-25 por el 30%. O sea, vamos a digitar en el slide 18 kilonewtons metro cúbico como peso específico de la piedra. ¿Ok? Vamos a ver aquí. ¿Con qué software Macaferri realiza sus análisis? Nosotros tenemos 3. Para el tema de la verificación geotécnica, tenemos el Macasar y tenemos el GAWIM. El GAWIM solamente analiza los aviones como tal, ¿no? Y aquí les quiero dar una noticia interesante. El próximo mes, en mayo, aún no tengo la fecha exacta, estamos lanzando un nuevo GAWIM con el GSC. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder estimar las deformaciones de los aviones, cosa que no se podía estimar ni con este software, ni con el slide, ni con ningún otro, ¿no? Entonces, esto es una innovación que tiene Macaferri, que va a ser lanzada el próximo mes. Ya les vamos a estar comunicando y vamos a estar brindando capacitaciones de cómo utilizar este nuevo software, ¿no? Y como les digo, el GAWIM es un software especialmente para gaviones. Ahora, en este caso, como es un software que va a verificar la estabilidad geotécnica, solamente vamos a modelar el muro de gaviones, ya sea para dique, ya sea para defensa, ya sea para espiones. No vamos a modelar la cama antisocavante. ¿Por qué? Porque la cama antisocavante no cumple ninguna función estructural. ¿Ok? ¿Y qué vamos a verificar aquí? Pues el factor de vuelco, deslizamiento, estabilidad global, capacidad portante, estabilidades internas. Y también tenemos el software que está a la izquierda, que es el Macastar. ¿Cuál es la diferencia? El Macastar es más amplio. No solamente vamos a poder aquí verificar muro de gaviones, sino también muros de suelo reforzado, ¿no? Por ejemplo, ya sea con paramento de piedras, ¿no? De esta malla revestida de piedras, o un paramento vegetado, o ya sea tipo un ground que es con geomallas nada más, ¿no? O si no, con anclajes. Este es un software más completo, ¿no? En el cual también podemos utilizar para hacer la verificación geotécnica y sobre todo podemos ingresar toda la estratigrafía de la sección, ¿no? Cosa que no se puede hacer en el GAWIM, es un poquito más idealizado la modelación, ¿no? Entonces, ambos tienen sus ventajas y desventajas. Ahora, como verificación hidráulica tenemos el MacroStudio, donde vamos a verificar si la tensión del flujo es superior o inferior a la tensión admisible del revestimiento. Es decir, si el revestimiento es hidráulicamente estable o no. En ese software está ingresado ya sea los aviones, ya sea los colchones, geomantas, o si ustedes gustan pueden ingresar su propio revestimiento o pueden indicarle al software si está vegetado, si no está vegetado, si por ahí está recubierto con una mezcla bituminosa, por ahí con una lechada de concreto, ¿no? Ustedes van a poder personalizarlo. A ver. Ahora vamos a pasar a lo que son las consideraciones para la instalación de gaviones y colchones. Pues bien, primero la fundación, y tanto la fundación y el talud tienen que estar perfilados, ¿no? Luego vamos a colocar el geotextil,
El geotextil viene de diferentes tipos de gramajes, según sea la función que vamos a aplicar. Lo más estándar es de 200 gramos metro cuadrado, que se coloca, como les comenté, tanto en la base como en la parte posterior de la solución. Se coloca el geotextil. Aquí vemos tanto en la base como en la parte posterior. Y aquí le hacemos un zoom y ¿qué vemos? Por ejemplo, este zoom aquí en la defensa. En la parte izquierda vemos el relleno, ¿no?, del gavión. Vemos esta malla, que es la malla de doble torsión que está confinando las piedras. Y vemos también el agregado, pues, del material que se encuentra en la parte posterior del muro, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Como este material es permeable, el flujo va a ingresar y va a lavar el fino que está detrás de esta solución. Para ello, ¿qué vamos a colocar? Un geocompuesto o un geotextil, ¿no? El geotextil, ¿qué va a hacer? Va a reducir la velocidad residual con la que ingresa el flujo y va a evitar la migración de finos, como podemos ver en la imagen, ¿no? Ahora, este es el geotextil, tiene una apariencia como una franela, como les comenté, viene de diferentes gramajes según sea el requerimiento del proyecto, ¿no? Ahora, aquí vemos, ingresa el flujo, ¿no? Aquí vemos dos comparaciones, ¿no? Sin geotextil, con geotextil. Está ingresando el flujo residual en el esquema de la izquierda, está generando erosión, miren cómo están lavando los finos. Y en el esquema de la derecha, pues de todas maneras la velocidad ingresa, pero ya es afectada por el geotextil y es castigada por más del 70%, entre un 70 y 85%, que es castigada la velocidad residual, ¿no? Entonces ya no tiene la suficiente fuerza como para lavar los finos, y el geotextil de todas maneras evita la migración de finos. ¿Perdón? ¿Tienen alguna consulta? Ok, continuamos. Bueno, ya hemos colocado el geotextil, ya conocemos su importancia, ahora vamos a colocar o los gaviones o los colchones, ¿no? En este caso vamos a colocar los colchones. Si vamos a colocar los colchones, hay que tener en cuenta que primero se coloca la cama antisocavante, aquí abajo. Y luego colocamos ya los colchones que van a ir en el talud, ¿no? Luego que los hemos colocado y los hemos amarrado, tener en cuenta que si vamos a rellenar los colchones o gaviones, el siguiente posterior, lateral, tiene que estar también amarrado e instalado, ¿no? Y podemos rellenarlo ya sea con maquinaria pesada o también de manera manual, ¿no? Aquí vemos cómo se va rellenando. De todas maneras tiene que acomodarse, ¿no? Se va acomodando. Y ahora aquí la pregunta del millón. ¿Con qué relleno? ¿Con piedra angular, piedra de voladura, o tiene que ser sí o sí con canto rodado? Pues la verdad que pueden rellenar con ambos, dependiendo del tipo de revestimiento que van a utilizar. Hay dos tipos de revestimiento en el mercado. Durante muchos años, y eso lo voy a detallar más adelante, pero les voy adelantando, durante muchos años nosotros hemos utilizado el revestimiento del PVC, ¿ok? Que ha dado muy buenos resultados. El PVC es un revestimiento anticorrosivo, ¿no? Que protege esta malla doble torsión, porque no olvidemos que el alambre es acero, así que se puede corroer. Por ello se le coloca un revestimiento de PVC para proteger. Pero ¿qué pasa con el PVC? El PVC con la piedra angular puede sufrir rasgados, puede sufrir agrietamientos, ¿no? Entonces, si vamos a utilizar PVC, es recomendable que al menos en la cara vista sí se utilice un poco de canto rodado, y en la parte interior, pues se puede utilizar piedra angular. Pero si nosotros utilizamos el revestimiento Polymac, que es un revestimiento que se ha lanzado al mercado hace 3, 4 años aproximadamente, no hay ningún problema. Ustedes pueden utilizar piedra de voladura, piedras angulares sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es 10 veces más resistente a la abrasión que el PVC. Entonces, con esa ventaja que tiene este revestimiento, ustedes podrían economizar en el agregado que van a utilizar para el relleno, ya que muchas veces la utilización de piedras de canto rodado pues encarece el proyecto, ¿no? Entonces va a depender qué tipo de revestimiento van a utilizar en su proyecto. Y más adelante vamos a ver en qué casos utilizar este tipo de revestimientos. Bueno, continuamos. Ya hemos rellenado el colchón. Hay que colocar los tensores. ¿Qué son los tensores? Son del mismo alambre de amarre, ¿no? Que se coloca ¿para qué? Para unir la base y la tapa, para darle mayor rigidez al producto, ¿no?
Se colocan los tensores y luego se tapa. Listo, ya está instalado. Se tapa, se cierra y ya está instalado los colchones. Ahora vamos a los gaviones, ¿no? Los gaviones, de igual manera, se van rellenando. Ahora, ¿qué hay que recordar? Si mis gaviones son de 1 metro de altura, vamos a rellenarlos en 3 etapas, ¿no? A cada tercio de altura. Si mis gaviones son de 50 centímetros, pues solamente en 2 etapas, cada 25 centímetros, ¿ok? Y vamos a colocar los tensores. Los tensores van a ir de manera horizontal, a diferencia de los colchones, si va de manera vertical, los tensores van de manera horizontal en los gaviones. ¿Por qué? Porque hay que darle rigidez uniendo la cara posterior del gavión y la cara frontal del gavión, ¿no? Se coloca 2 tensores cada metro cuadrado. Y en el caso de que estemos hablando, imaginemos que ese gavioncito es mi extremo izquierdo o es mi extremo derecho, son mi extremo de inicio a fin de mi defensa ribereña. No solamente basta con los tensores de manera horizontal a cada metro, entre cara posterior y cara frontal, sino también que en el primer metro, ya sea al inicio o al final de todo mi muro, tiene que ir los tensores también en la cara lateral. ¿Ok? Para darle mayor rigidez, como se ve en la foto de abajo, en la flechita, en la cara lateral. Y aquí les voy a mostrar una animación sobre cómo ensamblar los gaviones. Voy a salir de la presentación y voy a colocar la animación. Ustedes me van a confirmar si se ve. Si pueden ver la animación, por favor me confirman. Señores, ¿sí se ve? Sí, ingeniera, sí se ve. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar. ¿Cómo vienen los gaviones? Tanto gaviones como colchones vienen así. Estos bultitos se llaman fardos. Vienen en esta presentación. Y luego, cuando ustedes ya están en obra, como si fuera un origami, lo van a abrir y lo van a armar. Es recomendable que tengan una regla de madera, porque ya como vienen doblados, pues hay que desdoblarlos, ¿no? No tienen que quedar 100% horizontales para que puedan situarse en la plataforma, ¿no? Ustedes los van desdoblando. Aquí en cada esquinita vienen unos ganchitos de alambre para que ustedes puedan colocarlo. Miren. Simplemente le dan vueltita a los ganchitos y listo. Una vez que ya lo tienen armado, van a proceder a coserlo, ¿no? Las costuras, si se dan cuenta aquí, es una simple, una doble. Vamos a retroceder para que lo puedan ver a detalle. ¿Se dan cuenta? Simple, doble, simple, doble. Ese es el tipo de costura que deben tener los gaviones. Y algo muy importante. Ustedes tienen que cortar un alambre de amarre, por ejemplo. Si esta altura es 1 metro, entonces cortan 30% más, 1.30 metros. ¿Ok? Y con su 1.30 metros de alambre, pues van a amarrar toda esta zona. Y si es que gustan, entonces cortan 2,60 metros y amarran esta con esta que ya es ya para cerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en obras se comete el error que cortan alambres pequeños de 20, 30 centímetros y solamente le dan la vuelta simple, vuelven a cortar 20, 30 centímetros, le dan la vuelta doble y así. No, así no es. Todo el alambre completo tiene que hacer el amarre, porque si no, se puede desprender el gavión, ¿ok? Una vez que han amarrado el gavión, y tengan en cuenta algo aquí. Miren, por ejemplo, acá hay 2 gaviones, acá ven 2 tapas, ¿cierto? Acá hay 2 gaviones de 2 metros longitudinales. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a rellenar, por ejemplo aquí, si yo voy a rellenar mi gavión de la izquierda, tengo que tener en cuenta que mi gavión de la derecha tiene que estar ya armado, porque si no, esta cara lateral se puede deformar, ¿no? Entonces, una vez que está armado, voy llenando. Como les dije, si mi gavión es de 1 metro de altura, voy llenando en 3 etapas. Si es de 50 centímetros, solamente en 2 etapas, ¿no? Colocamos los tensores. Aquí se ve los tensores de manera horizontal. Ya hemos rellenado y procedemos a cerrar. Con el mismo alambre de amarre vamos cerrando toda la etapa, ¿no? Ahora, acá vemos la sección de cómo se va conformando, ¿no? Por ejemplo, nuestra defensa ribereña. Tenemos nuestros gaviones, se han instalado, se han rellenado, vamos a cerrarlo. Y miren aquí quién apareció, el geotextil. Aparece el geotextil, se va llenando toda esta zona, ¿no? Se va colocando el relleno posterior y se va armando el muro, ¿no? Y el geotextil se va desenrollando poco a poco.
Así se va conformando nuestro muro de gaviones. Ahora, ¿qué modificaciones podemos hacerle a los muros? Por ejemplo, ya hemos visto en el video que podemos hacer como graderías, como plataformas, ¿no? Para brindarle acceso a los pobladores. Acá pueden ver cómo origami se va cortando, se va doblando y se va formando estas formas, ¿no? Ahora, también si tienen curvas cóncavas, curvas convexas, ustedes pueden hacer el traslape incrustando un gavión sobre otro. Miren, tranquilamente aquí pueden incrustar, ¿no? Y como son materiales flexibles, pues ustedes pueden utilizarlo en zonas curvas sin ningún problema. Vamos a ver otro tipo de modificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo un muro de 9 metros, perdón, y tengo dos gaviones de 5? Me sobra 1 metro. No lo corto, simplemente lo traslapo, lo incrusto, y ahí está el metro que deseo perder para tener mi muro de 9 metros, ¿no? Como pueden ver ahí. Otro ejemplo. Tenemos aquí nuestro muro, cortamos la malla y podemos colocar un poste, tranquilamente, una luminaria, por ejemplo, ¿no? Como les comenté, la malla de los gaviones y de los colchones es doble torsionada. Entonces, si ustedes la cortan, ya sea para hacer ese tipo de modificaciones o, por ejemplo, vandalismo en la zona, no se va a destejer la malla, ¿no? Si ustedes gustan, le pueden hacer una costura con un remalle al borde, si gustan, pero si no, lo pueden colocar así nomás, haciendo el corte y colocando la luminaria. Aquí tenemos otro ejemplo. Le colocan las varillas y ¿qué pasa? Lo van a izar. ¿Por qué lo van a izar? Porque muchas veces el nivel del cauce supera el metro de profundidad. Y a mayor de 1 metro de profundidad no es recomendable trabajar. En estos casos se izan los gaviones. Más adelante les voy a mostrar, hay unos gaviones sacos también. Bueno, este no es, más adelante les voy a mostrar, que se lanzan y se genera una plataforma en el fondo del cauce, y cuando ya estamos a una altura considerable, inferior a 1 metro, pues ya procedemos a instalarlos in situ, ¿no? Ya no izados. Por ejemplo, aquí el ejemplo de una salida de alcantarilla. Vamos cortando, doblamos y colocamos la alcantarilla. Como podemos ver, estos materiales son flexibles y son muy versátiles sobre todo. Vamos a salir de aquí y regresamos a la presentación entonces. Aquí. Ok, como les había comentado, cuando tenemos un nivel de agua superior a 1 metro no es recomendable trabajar, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Podemos izar los colchones los gaviones tipo caja que hemos visto en la modelación, ¿no? O si no, estos gaviones, que son gaviones saco, no tienen una forma en sí, miren, parecen un caramelo, los rellenan de piedra y se lanzan al fondo del cauce. Como es un material flexible, se va a acomodar, ¿no? Y va a generar esta horizontalidad. Una vez que genera la plataforma, recién se procede a colocar ya sea el espigón, ya sea la defensa ribereña, ya sea lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces, esa es una solución también en el caso, pues, de que tengamos el nivel superior a 1 metro, ¿no? Ahora vamos a ver las consideraciones para el mantenimiento. De preferencia se recomienda una excavadora sobre neumáticos. ¿Por qué no tipo oruga? Porque puede dañar la malla. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, pero si vamos a usar tipo oruga, tenemos dos opciones. Por ejemplo, podemos colocar la maquinaria en la corona de la protección que hemos colocado y desde ahí se puede ir limpiando con el brazo. O si no, como les comenté, no en todos los cauces se realiza canalizaciones, ¿no? Hay cauces más extensos donde no se ha colocado colchones Reno en el fondo y por ahí podría ir pues la maquinaria con un caminito y podría realizar la limpieza, ¿no? A los laterales. Si no es el caso, se recomienda utilizar excavadoras sobre neumáticos, ¿no? Ahora, si van a utilizar tipo oruga, por ejemplo, que podría dañar la malla, como les comenté, otra alternativa que les brindo es colocar una capa de gravilla encima y poder realizar el mantenimiento, ¿no? Esta gravilla de todas maneras se va a lavar, no hay problema. O si no, se podría colocar una malla de sacrificio, ¿no? Para no dañar la malla original. Hay diferentes tipos de opciones que nosotros podemos utilizar, ¿no? Al momento del mantenimiento. Ahora, por ejemplo,
¿Qué pasa aquí en esta foto? Este es un colchón Reno. Miren, tiene unas aberturas de manera puntual. Y si se fijan en la foto, el colchón tiene estas aberturas producto del impacto de un aluvión que ha sufrido. Sin embargo, no se ha destejido. Miren, las aberturas son puntuales, el relleno sigue intacto, no se ha lavado estas piedras, ¿no? Producto del aluvión. ¿Y qué hay que hacer acá? Parchar, simplemente parchar. Cogemos una malla de similares características, misma cocada, mismo diámetro de alambre y mismo revestimiento. ¿Ok? Cogemos un paño y lo parchamos. Y lo cosemos con el mismo alambre de amarre con el que hemos cosido los gaviones y los colchones al momento de la instalación. ¿Qué es lo importante de esto? Que este tipo de soluciones no necesitan que se desinstale toda la solución o se retire ciertos elementos. No, donde está el problema, ahí nomás puntual, colocan su malla, lo parchan y se solucionó. Sigue trabajando este tipo de productos. Ahora, vamos a pasar a limitaciones. No todo producto es perfecto. Los aviones y los colchones tienen limitaciones como cualquier otro tipo de solución. Tenemos dos. Una de las limitaciones es el esfuerzo tangencial admisible. Es el esfuerzo que va a soportar, ¿no? Según nuestros análisis de laboratorio, tenemos un máximo de 470 kilonewton por metro cuadrado de esfuerzo tangencial que va a resistir, sin vegetación, y con vegetación 500. Claro, según sea el caso, ¿no? Si van a utilizar gaviones o colchones, según sea el espesor del revestimiento que vayan a utilizar. Pero estos valores prácticamente son las limitaciones. Estos valores son con el que el software, el MACRA que les mencioné, va a realizar la verificación, si es hidráulicamente estable o no. El software va a calcular el esfuerzo tangencial del flujo y va a compararlo si este esfuerzo tangencial del flujo es inferior o no a ese esfuerzo admisible del revestimiento. Si el flujo es inferior, el revestimiento es hidráulicamente estable. Si el esfuerzo del flujo es superior al revestimiento, pues entonces el revestimiento va a fallar y no es recomendable. ¿Ok? Esta es una de nuestras limitaciones. 2. El tema de la piedra. A pesar que este tipo de soluciones es muy económico, hay zonas donde no hay piedra. Y el acceso a este material pues puede encarecer el proyecto. Ya de hecho, como lo hemos demostrado de manera numérica al inicio de la presentación, para este tipo de soluciones se requiere menor volumen de piedra, ¿no? Y de menores diámetros. Pero aún así hay zonas en las que, a pesar de esas ventajas, pues no es económicamente competitivo utilizar este tipo de soluciones, así que ahí está otro tipo de limitación. En estos casos podemos utilizar, por ejemplo, geomantas, ¿no? Que en el software también se puede diseñar con geomantas. Vamos a ver ahora las ventajas. ¿Qué ventajas tienen los aviones y colchones? Uno es la versatilidad. Como hemos visto en el video, lo podemos utilizar para diferentes tipos de soluciones. Canales disipadores, espigones, defensas ribereñas, protección de puentes, presas, diques. No les he mostrado aquí la foto, pero también se puede utilizar en escaleras disipadoras. Entonces, si se dan cuenta, la versatilidad de este tipo de productos pues es una de sus mayores ventajas competitivas que tiene, ¿no? Otro, escuela de gavioneros. Aquí vemos una ventaja tanto social como económica. ¿Por qué? Este tipo de soluciones no requiere mano de obra calificada para su instalación. Entonces, se puede integrar a la comunidad en esta nueva actividad económica, que es la instalación, el llenado, amarre y cierre de gaviones, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando la comunidad se integra en los proyectos, pues genera un sentido de pertenencia, es decir, lo va a cuidar, lo va a sentir propio, ¿no? Y esto es importante, porque no solamente genera un beneficio para nosotros que estamos realizando el proyecto, que van a cuidar lo que se está haciendo, ¿no? Que va a cuidar la inversión que se está realizando, sino también un beneficio socioeconómico para ellos, porque se les está generando una nueva actividad económica con la cual ellos podrían desenvolverse, ¿no? Entonces aquí, en los proyectos se generan escuelas de gavioneros donde se les enseña estas prácticas para que los mismos pobladores puedan instalar los gaviones, ¿no? Y aquí participa tanto género femenino como género masculino. Como pueden ver, no hay ningún tipo de limitaciones para la instalación de los gaviones, y esto es algo muy importante porque genera una integración social.
Aquí, integración con la naturaleza. Vemos un versus de fotos, 2014, 2016, de una canalización. ¿Qué pasó? Se vegetó solito, sin necesidad de hacer ningún tipo de mantenimiento, sin necesidad de colocar geomanta, simplemente se vegetó. ¿Por qué? Porque el material es inerte, porque es permeable, no interfiere con las líneas de flujo, así que se ha vegetado solo, ¿no? Esto genera un impacto positivo visualmente, ¿no? Por otro lado, también genera un menor impacto ambiental. No está afectando ni la flora, o sea, está afectando de manera muy, pero muy mínima tanto la flora y fauna del sector, ¿no? Eso es algo muy importante al momento de evaluar la viabilidad de los proyectos. Y bien, como última ventaja tenemos la durabilidad. Si nosotros le hacemos una radiografía a los gaviones y colchones, observamos que el alambre está compuesto de la siguiente manera. Como núcleo, tiene el alma de acero de bajo contenido de carbono. Y este acero tiene una laminita, que es un revestimiento intermetálico. Adicionalmente, tiene otro revestimiento que se llama revestimiento galvanizado, que es una fórmula de 90% zinc, 10% aluminio, ¿ok? Y adicionalmente a esto, tiene un revestimiento anticorrosivo. Como les mencioné, en el mercado ustedes van a encontrar dos, PVC y Polymac. PVC, que es el revestimiento tradicional que hemos venido utilizando durante muchos años, y el Polymac es el nuevo revestimiento que Macaferri lanzó al mercado con ciertas ventajas en comparación al PVC. Y ahora vamos a ver cuáles son esas ventajas. Les voy a mostrar un video bastante pequeño para que ustedes puedan observar la importancia de este revestimiento Polymac, por qué se ha creado, ¿no? Y dónde lo estamos aplicando. El mundo está cambiando mucho rápidamente. En todo el mundo, las condiciones ambientales se están volviendo más agresivas debido a estos cambios. La frecuencia y la severidad de la exposición al medio están aumentando, así como la búsqueda de soluciones de ingeniería que se adaptan a las necesidades de estos cambios. En este escenario, la capacidad de innovar desempeña un papel fundamental para el mundo del mañana. Comenzamos en el Centro de Investigación y Desarrollo de Macaferri, MIC, nuestra innovación, estudiando los polímeros más resistentes y tecnológicos que existen. El deseo de innovar nos ha llevado al desarrollo de un exclusivo compuesto polimérico para crear una inigualable protección a los hilos de acero, el Polymac. Polymac es un revestimiento polimérico de alto rendimiento para los alambres. Se utiliza en todas nuestras soluciones confeccionadas en malla hexagonal de doble torsión. Para alcanzar el desempeño técnico exigido por los proyectos hidráulicos, geotécnicos y de caída de rocas. Las pruebas realizadas en el Polymac mostraron excelente desempeño en comparación con los recubrimientos poliméricos tradicionales utilizados. 10 veces más resistente a la abrasión. Excelente resistencia a la agresión química. Mejor resistencia a los rayos UV. Mayor resistencia a bajas temperaturas hasta menos 35 grados Celsius. Y mejor dureza. Además, el Polymac es ambientalmente correcto, pues es libre de metales pesados, más ecológico y seguro, en sintonía con el futuro. ¿Qué será del mundo dentro de 120 años? Tenemos la mejor solución para un mundo mejor hoy. Muy bien. Como hemos visto en el video, debido pues a estas variaciones en el pH, la concentración de oxígeno,
la presencia de materiales orgánicos, la variación en los factores climáticos, la contaminación que también hay debido a las industrias, ¿no? Se ha creado ese revestimiento, ¿no? Para contrarrestar todos esos factores. Y una de sus dos ventajas, hablando hidráulicamente, es la abrasión y el impacto. Como pueden observar, ese revestimiento Polymac no solamente se está utilizando para obras hidráulicas, sino también en obras geotécnicas. Ya hemos visto, por ejemplo, el revestimiento contra caída de roca para las carreteras, o sino también para los muros de suelo reforzado, ¿no? Ya que en la compactación se genera, pues, la abrasión. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en el tema hidráulico, ¿no? La abrasión y el impacto, la resistencia a la abrasión y el impacto son una de sus dos principales ventajas del Polymac en relación al PVC. Y ahora lo vamos a ver por qué, ¿no? Como se mencionó, se buscó esta tecnología para tener mayor resistencia química, mayor resistencia UV, mayor resistencia a la abrasión. Recordemos que el PVC es un plástico al fin y al cabo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando exponemos un plástico al sol? Se degrada, pierde textura, pierde color, pierde resistencia, ¿no? Esa era una de las limitaciones del PVC. Por ello se ha creado un revestimiento más resistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, resistencia a los rayos UV. Si nosotros comparamos al revestimiento tradicional RPT, que está a la izquierda, que es el PVC, y el revestimiento Polymac, que es el nuevo lanzamiento que les comento, después de una exposición a los rayos UV según la norma N10223, se observa que el revestimiento tradicional llega más o menos hasta los 20 megapascales, mientras que el Polymac supera los 25 megapascales, más inclusive, y está llegando casi a los 27, 28 megapascales. ¿Qué quiere decir? Que después de ser afectado por los rayos UV, el Polymac es 35% más resistente que el revestimiento tradicional. O sea, es 35%, o sea, se degrada menos, pierde menos textura, menos color, menos resistencia. Vamos a ver otra comparación respecto a los agentes químicos agresivos. Hay una tabla más amplia donde se puede ver cómo se comporta el Polymac frente a diferentes agentes químicos, pero estos son los más comunes, ¿no? Por decir así, la soda cáustica y el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque los encontramos, pues, en los productos domésticos, los jabones, shampoo, productos de limpieza, en las baterías de los carros, entre otros, ¿no? Entonces vemos, en la soda cáustica, el Polymac llega con un 100% de concentración de soda cáustica, el Polymac resiste sin ningún tipo de restricción, mientras que el revestimiento tradicional llega a un 50%. El ácido sulfúrico. Por ejemplo, el Polymac resiste más del 90% sin restricciones y un 10% con restricciones. Mientras que el PVC no llega ni al 50% sin restricciones y por ahí con restricciones llega a un 60% más o menos, ¿no? Vamos a ver otro ensayo, y este es el más importante respecto a obras hidráulicas. El ensayo del pistón neumático. ¿De qué trata este ensayo? Perdón. Este ensayo se coloca una muestra del alambre y este pistón va a pasar una y otra vez. Cada ida y venida del pistón va a ser un ciclo, ¿no? ¿Y qué va a procurar ese pistón? Rayar, como si viniera una piedra producto de una avenida e impacta la malla o esos finos, esos agregados que trae, esos sedimentos, mejor dicho, que trae el flujo y va raspando la malla constantemente. Ok, todo eso lo asimila el pistón neumático, ¿no? Entonces el pistón neumático va a procurar desgastar el revestimiento resistente contra la abrasión, ¿no? ¿Para qué? Para que se oxide el alambre. ¿Y qué podemos observar en el análisis? En el ensayo, el revestimiento tradicional soporta hasta los 10.000 ciclos. O sea, el PVC soporta hasta 10.000 ciclos en el ensayo del pistón neumático. Y miren cuánto soporta el Polymac. Hasta 100.000. El PVC hasta 10.000 y el Polymac hasta 100.000. O sea, 10 veces más resistente que el PVC. Y eso es muy importante, porque en obras hidráulicas es importante mantener la malla que está confinando el revestimiento, mantenerlo en buen estado, ¿no? Que no se corroa, que no sufra, que no se malogre por los impactos que pueda sufrir a raíz de los sedimentos que trae el flujo.
Ahora, vamos a ver costo-beneficio. A todos nos importa ver cómo esto nos afecta económicamente. Vamos a observar aquí el gráfico. La línea azul representa el revestimiento tradicional, el PVC, y la línea naranja representa el Polymac. Nos vamos al año cero. ¿Qué observamos? El PVC, lógicamente, es más económico que el Polymac. ¿Por qué? Porque el Polymac es un material de mayor performance, mayor calidad, mayor resistencia. Así que, lógicamente, su precio es mayor. ¿Qué tan mayor es? Entre un 7% a 10% más o menos según la filial donde se adquiere, ¿no? Vamos a ponerle 10% para ser exagerados. Luego, nos vamos al año 10. ¿Qué pasa en el año 10? Vemos los costos. Prácticamente los costos se igualaron. Polymac como PVC vienen a tener el mismo costo. ¿Por qué? Si se dan cuenta en la gráfica, el costo del Polymac no ha cambiado, se mantiene horizontal, pero el de PVC se ha elevado. ¿Por qué? Porque el PVC requiere mayor mantenimiento. Como hemos visto, el Polymac es mucho más resistente. Si es más resistente, entonces va a requerir menor mantenimiento, ¿no? Entonces, en estos 10 años es posible pues, que al PVC se haya generado alguna fisura, alguna fracturita, y por ahí pues hay que hacer alguna reparación en la malla, ya sea por impacto, ya sea por desgaste, ¿no? Entonces, hasta los 10 años se ha igualado el precio. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a aplicarlo en una obra menor a 10 años, pues podríamos utilizar PVC, ya que es más económico. Pero si nos vamos a una obra, por ejemplo, aquí el gráfico está hasta 25 años, pero imaginemos que nuestro proyecto es de más, 25, 30, 40, 50 años. Si es que nuestro proyecto es a largo plazo, ¿cuál creen que nos conviene? ¿Polymac o PVC? Mirando el gráfico, la línea del Polymac, la línea naranja, prácticamente se ha mantenido horizontal con un ligero incremento porque obviamente va a requerir cierto mantenimiento. Pero el precio del PVC se disparó. Miren, casi un 80%. ¿Por qué? Porque el PVC requiere mayor mantenimiento. Así que lo que se economizaron inicialmente en el costo del producto, del suministro, pues van a tener que de todas maneras invertirlo y con un 80% adicional en el tema del mantenimiento, ¿no? Entonces aquí evaluamos cuál es el tiempo de vida útil de nuestro proyecto, menor a 10 años o mayor, para ver el tipo de revestimiento que vamos a utilizar. Y como ya les mencioné en diapositivas anteriores, qué tipo de piedra tengo en la zona, ¿no? Si tengo una piedra de voladura, por ejemplo, pues no me va a convenir el PVC, porque lo va a fisurar. Voy a tener que colocar piedra de canto rodado al borde, ¿no? Y en el centro recién piedras de voladuras. Pero si es que me sale muy caro colocar el canto rodado al centro, sí o sí voy a tener que utilizar Polymac para utilizar toda la piedra voladura que yo pueda y de tal manera que economizo, ¿no? De todas maneras, no solamente economizo en el suministro de la piedra, sino también estoy economizando en el mantenimiento a largo plazo. Vamos a ver aquí algunos casos de éxito. Por ejemplo, este proyecto en Valle Huánuco, ¿no? Donde se realizó una defensa ribereña y se puede ver aquí cómo la población está integrada, tanto varones como mujeres están realizando los trabajos de instalación de la defensa ribereña. Aquí otro caso, bueno, en el extranjero, en este caso en República Dominicana, ¿no? De cómo se protegió esta zona urbana con los gaviones. Y ese es un caso muy importante, y esta foto la hemos visto ya anteriormente. Este es un aluvión que pasó el 8 de febrero, si no me equivoco, del 2003 en Arequipa. ¿Por qué estos carritos están aquí abajo? Porque aquí arriba había una plataforma. Y esta plataforma estaba protegida por una defensa ribereña de concreto. ¿Qué pasó? Vino el aluvión, un aluvión que no se veía hace más de 60 años, y se llevó la defensa ribereña, se llevó la plataforma y los carros quedaron aquí atrapados. ¿Y qué significa esta foto? Esa foto es una foto tomada aguas arriba, la misma carretera, el mismo tramo, pero ¿qué pasó? Aquí está revestido de gaviones y colchones. ¿Se fijan aquí los colchones cómo están golpeados, deformados, agujerados, totalmente maltratados, producto del aluvión? Pero ¿qué más podemos observar? Que siguen trabajando. Estos colchones, a pesar de que han sido maltratados por el aluvión, siguen trabajando. Su relleno de piedras sigue intacto. Vamos a hacer un zoom aquí. Como se puede ver, solamente se han generado orificios de manera puntual. La malla no se ha destejido.
Miren, el aluvión no ha arrasado con todo el colchón, ni tampoco se ha lavado todo el revestimiento. Ha sido de manera puntual y estos agujeros puntuales son por impacto de los sedimentos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace acá? Se parcha. Se agarra una malla de similares características y se parcha, ¿no? Como les mencioné, uno de los beneficios pues, de los productos de doble torsión, que son los gaviones, los colchones, es que a pesar de que estos alambres se dañan, ya sea por desgaste o por impacto, la malla no se desteje. La malla se queda intacta porque está doble torsionada y mantiene el confinamiento de las piedras, lo cual genera que la solución pues siga trabajando, ¿no? Además, estos productos son flexibles. Ustedes los ven ahí todos deformados, pero siguen trabajando. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de proyectos, tenemos un único objetivo, que cumpla su función, que sigan trabajando, que salvaguarden la vida humana y la inversión público-privada que se ha hecho para realizar este tipo de proyectos y también lo que está protegiendo, ¿no? La calzada, zonas agrícolas, puentes, zonas urbanas, lo que sea que esté protegiendo, su única función de estas soluciones es que siga trabajando a pesar de que sufra aluviones, a pesar de que sufra impactos, a pesar de que se desgaste. Este tipo de soluciones tiene que seguir trabajando, ¿no? Bueno, espero que la exposición haya sido de su agrado. Yo les invito a contactarnos a través de nuestros canales de comunicación. Ahora por la pandemia, pues estamos atendiendo por WhatsApp, por la página web, teléfono, por Teams, Skype, o la plataforma que ustedes gusten, ¿no? Pueden enviarnos los datos de sus proyectos de manera digital, podemos concretar una reunión también para tratarlo. Como les comenté, nosotros contamos con software que son de acceso libre, si ustedes gustan. Yo les dejo más adelante mi correo para que ustedes me puedan escribir y solicitar este tipo de software y ustedes mismos puedan realizar sus diseños o comprobar sus diseños de manera personal, ¿no? Adicionalmente a ello, también contamos con manuales en los cuales ustedes van a poder ver casos históricos, van a poder ver la metodología de diseño y algunos ejemplos para que ustedes puedan realizar los diseños por su cuenta, ¿no? También contamos con folletos, con encartes. Nosotros esa información la distribuimos de manera libre. Nosotros compartimos de manera libre nuestros conocimientos, así que si ustedes gustan adquirirlos, pues los invito a inscribirme en los correos, tanto de Macaferri o mi correo personal, para que puedan solicitarlo. Adicionalmente, los invito a ingresar al web channel de Macaferri. En este web channel, ustedes simplemente ingresan a la página web, se inscriben con su nombre y tienen acceso libre a todas las ponencias que nosotros hemos realizado hasta la fecha. Hay ponencias comerciales, como las que hemos visto ahora. Hay ponencias netamente de diseño, para que ustedes puedan ver la aplicación del software. Hay ponencias no solamente de hidráulica, de geotecnia, pavimentos, sobre remediaciones ambientales. Hay diferentes de diferentes rubros. La verdad es que el contenido está bastante amplio, no solamente ponencias aquí en Perú, sino a nivel internacional también que se han realizado, así que ingresen a la página web, regístrense, pongan sus datos y van a tener acceso libre a todas estas ponencias, ¿no? Aquí les dejo mi correo para que puedan contactarnos. Pueden contactarnos a info.brmacaferri.com o de manera personal a l.martinez@macaferri.com en caso que ustedes necesiten pues mayor información, ¿no? Si cuentan con alguna consulta, no sé si lo leo aquí de frente o tienen otro canal por el cual estén viendo, tal vez me van a dictar las consultas. Sí, ingeniera, muchas gracias por su exposición, muy interesante el tema. Voy a ayudarle un poquito porque ya sé que su gargantita de usted ya está un poquito ya irritadita de tanta exposición que vale la pena haberlo escuchado porque son unos temas muy importantes para los ingenieros, ¿no? Y como usted explica que hay tantas ponencias en su empresa, no dude que le vamos a seguir molestando para que usted a detalle nos explique también muchos de esos temas, ¿no? Que es de tanta importancia para los ingenieros. Aquí yo le voy a formular las preguntas para que usted pueda contestar. A ver, aquí nos dice el señor Raúl Fernández, ¿no? Que dice que las piedras
que coloca en los gaviones y colchones pueden ser angulosas o subredondeadas y qué características mecánicas debe de tener. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Puede ser ambas, angulosas o redondeadas, pero va a depender del tipo de revestimiento que van a utilizar. Como les mencioné, si ustedes van a utilizar un revestimiento un revestimiento PVC, que es el revestimiento tradicional, que tiene ciertas limitaciones en cuanto a la resistencia a la abrasión, es recomendable que la parte frontal, ¿no?, se coloque piedras de canto rodado y al medio angulosas, ¿no? Porque las angulosas podrían, pues, fisurar ese revestimiento de PVC. Pero si ustedes no cuentan con este volumen de canto rodado para colocarlo al exterior, sería recomendable que utilicen un revestimiento Polymac de gaviones y colchones, y ahí sí, tranquilamente pueden utilizar las piedras angulosas sin ningún problema. ¿Me hizo otra pregunta tal vez? Sí, hay otra pregunta. Dice, el ingeniero Hugo Cerrón nos dice, habiendo mucha tecnología que resguarde nuestra infraestructura vial, actuamos posterior al evento, dentro del perfil de obra debería incluirse estas defensas. Observamos desgaste por la erosión en la parte cóncava de los ríos. Claro. En muchas ocasiones se trabaja con soluciones mixtas, ¿no? En una intención de disminuir la energía del río, porque hay zonas en las que es muy agresivo. Aguas arriba se puede colocar espigones, ¿no?, para disminuir la energía. También se puede hacer una variación de pendientes, también con diques, ¿no?, para disminuir la velocidad en función que vamos disminuyendo la pendiente del cauce. También podemos considerar el tipo de revestimiento, ¿no? Como les mencioné, los gaviones tienen una limitación en cuanto al esfuerzo tangencial, que es como se diseñan los gaviones y colchones. Entonces, habría que verificar nuestro esfuerzo tangencial de revestimiento que vamos a aplicar. ¿Es superior al esfuerzo tangencial del flujo? ¿Sí o no? Si es superior, genial, va la solución. Si es inferior, habría que ver si utilizamos soluciones mixtas o de repente utilizamos otro tipo de soluciones, porque como les mencioné, no toda solución es perfecta, ¿no? Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Bien, ingeniera. Otra preguntita del señor Ricardo Espinosa nos dice si el geotextil debe ser tejido o no tejido. Ok, el geotextil que se utiliza para obras hidráulicas, ya sea para obras geotécnicas cuya función es separación de finos, es geotextil no tejido. Y como gramaje estándar es 200 gramos metro cuadrado, ¿no? Ok, ingeniera. Otra preguntita de Niel Matos. ¿Hasta qué nivel de altura puede usar gaviones en un río y puede usar otro tipo de geotextil a 300 gramos por metro cuadrado? Ok. El nivel de altura no va a tener ninguna limitación estructural. Uno puede hacer muros de gaviones para defensa ribereña, si gusta, de 10 metros, 15 metros. ¿Cuál va a ser la limitación en ese caso? Que como la estructura, su estabilidad está en función a su propio peso, cuanto más alto sea una defensa ribereña, estoy diciendo, va a tener que ser más ancha la base, ¿no? Entonces, cuanto más alto va a ser más robusta la estructura. Y si en esa zona no hay muchas piedras, pues va a encarecer el presupuesto del proyecto, ¿no? Entonces, ahí tal vez se tendría que evaluar. Se podría utilizar una solución mixta, imaginemos, ¿no? Si se tiene que revestir unos, no sé, 10 metros, pero el nivel del agua llega solamente hasta 5 metros, se puede hacer los 5 primeros metros con muro de gaviones, como una defensa ribereña, y los otros 5 metros que hay que contener, imaginemos que es una plataforma, ¿no?, de una carretera, pues se puede hacer con un muro suelo reforzado. Ahí se puede trabajar soluciones mixtas. Ahora, si estamos hablando de un revestimiento superficial que solamente son los colchones Reno, no habría ningún problema.
se puede colocar, si estamos hablando de alturas superiores a 10, 15 metros, como les mencioné, en la corona se puede colocar un dado de gavión para amarrar los gaviones y pues cada 5 metros más o menos colocar un gavión de manera horizontal que hace un esfuerzo pasivo para que no se deslicen los colchones, ¿no? Nos pregunta Ricardo Espinosa, ¿cada cuánto tiempo se debe dar mantenimiento a los gaviones? Va a depender. Eso va a depender según la actividad del flujo que tengan, según también la carga de sedimentos que traigan, según el revestimiento que vayan a colocar, según la zona, ¿no? Depende del proyecto. Ok. El señor Ricardo Vega nos dice, en el cuadro de durabilidad indica una duración de 25 años. ¿Podría confirmarme cuál es la vida útil del producto? Ok. Ese cuadro es un cuadro referencial, se utilizó 25 años de una manera esquemática, ¿no? Pero los productos duran mucho más. Les doy un ejemplo, el Río Reno, que se hizo sin ni siquiera PVC en Italia, solamente revestimiento, solamente sin pesado, triple zincado, si no me equivoco. De ahí nace el nombre Colchón Reno, ¿no? Porque fue la primera obra que Macaferri hizo y fue en Italia. El río Reno lleva más de 140 años. Ya se ha revegetado, ya ni se nota la defensa ribereña y les cuento que sigue trabajando. Eso es el caso histórico máximo que Macaferri tiene. Imagínense, si es simple zincado y sigue trabajando, ¿cómo trabajará con PVC o con Polimac? ¿No? Ahora, siendo más concreta la pregunta, no hay ninguna fórmula, lamentablemente, que nos indique cuántos años podría durar según los factores que yo tenga en el proyecto, ¿no? Pero sí se puede generar una estimación, ¿no? Justamente si ustedes ven en el video que dice qué pasará en el mundo en los próximos 120 años, es porque según la norma EN 10-23-3-3 que les mencioné en los ensayos, hay un cuadrito donde según el tipo de revestimiento y según el ambiente agresivo que está ese tipo de revestimientos, hay un margen de años que podría durar. Y el Polimac está dentro del margen de años de 120 años, ¿no? Claro, esto es un margen general. Hay que ver también bajo qué tipo de condiciones se está instalando, ¿no? Pero esto es una respuesta bastante puntual que le podría dar en este caso. Bien, ingeniera. Luis Martínez nos dice, como consecuencia del fenómeno del Niño 2017, se observó en algunos proyectos que el sistema de colchones considerados aguas arriba y aguas abajo de puentes fueron vulnerados por las máximas avenidas. El resultado del informe del control de la CGR concluyó que el enrocado era la mejor solución y determinó responsabilidades del caso. Consulta. ¿La solución de colchones y gaviones está normado? ¿Se tiene un análisis costo-beneficio para tomar una decisión con respecto al sistema de solución expuesto? Ok. En el Perú no hay ninguna norma que valide los colchones y los gaviones. Falta mayor difusión, lamentablemente, sobre este tipo de soluciones. Es más, muchas veces por desconocimiento, este tipo de soluciones es considerado como soluciones temporales, cuando en realidad son soluciones permanentes y los casos de éxito lo demuestran, ¿no? Pero como les comento, es un tema de generar mayor difusión. Ahora, hay zonas donde efectivamente el enrocado va a ser mucho mejor que los colchones y los gaviones. ¿Y por qué? Por este cuadrito que yo les mostré de las limitaciones del esfuerzo tangencial. Aquí, por aquí está. Este cuadrito de limitaciones, ¿no? Que son las limitaciones del producto en función al diseño. Hay zonas donde los esfuerzos del flujo son superiores a los 500 kilonewton metro cuadrado. Y para ello, pues sí se va a requerir o utilización de soluciones mixtas o utilización de enrocado. Pero para proyectos donde el esfuerzo tangencial sea menor a estos valores, el enrocado resulta muy caro.
Y en este caso se utiliza gaviones y colchones de preferencia, ¿no? Como les comento, hay pro y contra. El truco está en saber en qué momento es necesario aplicar este tipo de soluciones, ¿no? Bien, Fernando nos dice, ¿se puede considerar uñas, dentellones, anclajes en los antogaviones de igual forma colchonadas? Sí, o sea, si es que estamos hablando de un talud, como les mencioné, se puede colocar tanto al pie, ¿no? Como si no en todo el talud, estas uñas o estos anclajes, estos dados, ¿no? De gaviones para causar un efecto pasivo, ¿no? Y evitar que los colchones se deslicen. Sobre todo si estamos hablando de inclinaciones superiores a 30 grados, ¿no? O cuando estamos hablando también en taludes, pues, mayores a 10, 15 metros. Perdón, aquí me olvido también para responderle a Fernando. Hay zonas y no hay una fórmula exacta, pero sí se realiza en función a juicio experto. Cuando se coloca la cama antisocavante, se coloca como unas uñas al final de gaviones, ¿no? Que van como anclaje para evitar que esta fuerza erosiva levante los colchones, ¿no? A pesar de que el cálculo indica que no es necesario, por juicio experto, algunos contratistas prefieren colocar estas uñas, ¿no? Para darle una protección adicional a los colchones. Bien, Omar pregunta, en cuanto al tipo de cocadas de las mallas, ¿de qué factores depende el tamaño de abertura de las cocadas? Asimismo, la cantidad de tensores que se debe de considerar. Ok. Si la cocada es más pequeña, va a tener mayor resistencia a la tracción. Va a depender en qué tipo de proyectos vamos a utilizarlo y cuáles son los parámetros del proyecto. Hay cocadas 6x8, 8x10, 10x12. Lo estándar es usar 10x12, pero hay proyectos donde se requiere mayor esfuerzo a la tracción, así que utilizamos 8x10 en lo general, 6x8 es muy poco usado, ¿no? También va a depender del tipo de piedra, porque recordemos que el tamaño de piedra va entre 1.5 a 2 veces la altura mínima de la cocada, ¿no? Entonces hay que ver qué tipo de piedras pues también tengo en la zona, ¿no? En cuanto a los tensores, cada metro cuadrado, y aquí en la animación espero, a ver, aquí. Cada celdita que ustedes ven es 1 metro cuadrado, asumiendo que estamos hablando de un avión de 1 metro de altura, ¿no? Pero cada celda va cada 1 metro. Cada metro cuadrado se va colocando 2 tensores por cada capa rellenada. En esta primera capa van 2 tensores. Vuelvo a rellenar otra segunda capa y se va colocando otros tensores, ¿no? Y vuelvo a rellenar, y aquí está. 1, 2 tensores, como pueden ver, en un avión de 1 metro, por ejemplo, ¿no? Y se va colocando en cada celda. Y aquí, si ustedes ven, lateralmente de color verde, si es que ya estuviéramos en el extremo, inicio o final de la defensa ribereña, es necesario colocar tensores laterales también, ¿no? Para darle rigidez al material. Ahora, si estuviéramos hablando de colchones, ahí sí los tensores son de manera vertical, como se mencionó por aquí. Por aquí está. Son los tensores de manera vertical, ¿no? Y se colocan también 2 cada metro cuadrado. De todas maneras, si ustedes gustan verlo más a detalle, nosotros contamos con cómics de instalación, para que puedan ver paso a paso cómo se instala, cómo se amarra, cómo se llena y se cierra los gaviones y colchones, que también se les puede compartir. Aquí les dejo mi correo. Bien, Lucía Cabrera nos pregunta en qué situaciones se deben instalar espigones y en cuáles gaviones. Ok, los gaviones y los espigones tienen diferentes funciones. Si nosotros queremos hacer una protección longitudinal de todo un margen del río, pues tenemos que instalar gaviones. Si es que ha habido alguna obstrucción en el río que ha generado erosión en una de las márgenes y nosotros queremos recuperar el terreno perdido, instalamos espigones y recuperamos el terreno. Ahora,
Si es que la agresividad del flujo es muy alta y necesitamos disipar la energía, pues colocamos espigones aguas arriba y luego colocamos la defensa ribereña, ¿no? Los espigones como que van protegiendo la defensa ribereña contra esta energía con la que viene el flujo. Entonces va a depender del tipo de proyecto que vamos a aplicar. Dice, si todo esto tiene alguna implicancia con el salitre de los cerros. Es resistente, el PVC, tanto el PVC como el Polimax son resistentes, pero habría que ver si por ahí hay alguna concentración, pues, fuera de lo normal, tal vez, ¿no? Que se podría evaluar. En la subrasante es necesario compactar o tal vez en algunos casos colocar una cama de apoyo o no es necesario. No me imagino bien su pregunta. O sea, en la subrasante se refiere a compactar tal vez en la corona, ¿no? No es necesario. Cama de apoyo tampoco. Lo que sí, si es que, por ejemplo, estamos hablando de un muro de contención y va a tener un backfill, ¿no? En la parte posterior, sí es importante compactar ese espacio, ¿no? No solamente lanzarlo. Pero los aviones podrían ir tranquilamente nivelados a la subrasante. No sé si entendí bien la pregunta o tal vez me la podrían volver a reformular. ¿Se debe colocar siempre el colchón antisocavante en defensas ribereñas o los aviones también pueden ser enterrados hasta llegar al nivel de socavación? Ok, los dos son válidos. Las soluciones tradicionales, como por ejemplo se me fue el nombre, el enroscado, ¿no? Socavante es como una uña, va enterrado. Los aviones también, si gustan, pueden colocarlos enterrados, pero ¿qué va a pasar? Van a incrementar el costo del movimiento de tierras, porque van a tener que enterrar igual, más o menos, el doble de la altura de socavación que indica el estudio de suelos, el estudio del proyecto. Entonces, va a encarecer, si es que pueden colocarlo, sí, profundizando, pero va a encarecer, ¿no? Resulta más económico colocar los colchones que requieren un menor volumen de piedras y no requieren una excavación adicional, ¿no? Simplemente van tendidos de manera horizontal y solitos como un brazo van a ir bajando conforme se vaya erosionando el fondo del cauce. ¿Y en qué longitud debe tener una cama antisocavante? Y si una vez construido el avión hay que estar socavando el lecho del río. Ok, la longitud que se recomienda es entre 1.5 a 2 veces la altura de socavación que indica el estudio. Y una vez colocada, se va a ir, como es flexible el material, se va a ir acomodando de a pocos, ¿no? Así que no habría que realizar nada, solito va a ir trabajando. Bueno, dicen de que por favor podría compartir el PPT de la presentación de hoy. Bueno, si me lo envía al correo y yo lo reenvío a los participantes. Sí, ¿no? sí, claro que y sí. Muchas gracias, ingeniera. Hay una preguntita más. Dice, el esfuerzo tangencial admisible mencionado en la charla, ¿este se encuentra especificado en la normativa peruana, digamos, como el manual de hidrología e hidráulica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones? ¿O qué fuente bibliográfica se sustenta? Ok. Como les comenté, aquí en el Perú hay poco conocimiento de este tipo de soluciones. Es necesaria mayor difusión. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones no tiene ningún manual. Sin embargo, hay un manual americano que les puedo compartir, donde indica cómo diseñar, por velocidad o por esfuerzo tangencial, que es la gran disyuntiva que tenemos, ¿no? Porque a todos nos han enseñado en la universidad que siempre es por velocidad. Y esta norma nos indica, según el tipo de agregado del revestimiento, es la metodología de diseño. Si vamos a utilizar un agregado granular, como es de las piedras, entonces es por el esfuerzo tangencial. Si es algo más fino, puede ser por velocidad. Ahí me mandan un correo y les comparto esta bibliografía para que ustedes puedan ver, según el tipo de proyecto que tienen, qué tipo de metodología utilizar para la verificación hidráulica.
Bien, ingeniera, esas son todas las preguntas que han formulado los participantes. Agradecemos su buena exposición y le doy pase al ingeniero Ludwin Aguado, presidente del Comité Local Cañete Yauyos, quien también expresará su agradecimiento a su persona por esta participación. Ingeniero Ludwin. Bien, creo que de repente debe estar en otra reunión. No se preocupe. Yo les agradezco por el tiempo. Espero que la exposición haya sido de su agrado, haya respondido a todas sus consultas. De todas maneras, si quedó algo pendiente, me pueden escribir al correo electrónico que está aquí en la diapositiva y con gusto de compartirle toda la información que Macaferri tiene. Bien, ingeniera. Muy amable y una vez más, muchas gracias. Y como le dije, no duden que le voy a seguir molestando para tener estos tipos de eventos. Bien, no, listo, muchas gracias a todos los participantes por su tiempo dedicado a este evento tan importante para ustedes y espero que hayan sido satisfechos con la exposición de la ingeniera Lorena Martínez. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniera.